no tener not to ese have dentro. a mental dictatorship. Ya. Entonces, para mí lo crítico es qué haces con eso que piensas, que puede ser muy negativo, pero si no llega nunca a la acción, no tiene consecuencias. Por lo menos no para otros. For her, it's critical. What do you do with your thoughts? Because if it doesn't get into action, your thoughts don't get into action, then it doesn't have any consequence towards others. Towards others, it doesn't have consequence towards others. Efectivamente, eso me ayuda a no sentirme culpable cuando, por ejemplo, puedo tener pensamientos negativos. No So that helps her not to feel guilty when she has bad thoughts about others. Lo importante es manejarlos para que no tengan malas consecuencias. What she finds important is to learn to handle those thoughts so they don't have consequences onto others. Fantastic. Well, what's the first part of the sentence got to do with the second part? Y entonces, ¿qué karma tiene eso? Si yo, por ejemplo, yo puedo tener un pensamiento muy negativo, X pensamiento, si eso nunca se traduce en una acción que daña a otra persona, what kind of karma does that thought have if she has a very strong negative thought about a person, but it doesn't go into action? What kind of karma is there? Of course, this gets us to. But I want to know what the first part of your statement has got to do with the second part. Pero about free to think. ¿Quieres saber qué parte de tu afirmación tiene que ver con la segunda parte de tu afirmación sobre qué es lo que piensas? Sí, porque parece que tenemos que también estar muy preocupados de controlar nuestros pensamientos. Yo creo que ya ahí, pues no tenemos que empezar por ahí. Hay que tener esa libertad de ser con lo que somos, espontáneamente, de tener esa libertad de pensar. She feels we don't have to control our thought, that we should have freedom of thought. Okay, so do you have a skill? ¿Tienes habilidad? ¿Para qué? Depende. I mean, do you know how to play piano, or do you know mathematics, do you know computer science, is some kind of body of knowledge, you know? ¿Tienes algún tipo de cuerpo de conocimiento como aprender el piano o ciencias o lo que sea? What? ¿Cuál? Pues por ejemplo, no sé, pues puedo hablar alemán, he aprendido otro idioma. For example, she can speak German. Okay, good. So German is a bunch of words, right? Así que el alemán es un conjunto de palabras Which starts with thoughts, yeah? que empieza con pensamientos. So would you say, when I learn German, I really don't want to have to control my thoughts. I want to be able to think, to have freedom of thought. Entonces cuando tú hablas alemán, tú dices, yo no quiero tener control sobre mis pensamientos, quiero tener libertad de pensamiento para hablar en You alemán. never say that. Nunca dices eso. When you learn a language, Cuando tú aprendes un you have idioma, to have incredible discipline tienes que tener una to disciplina think increíble exactly the right thoughts. para pensar To exactamente go los against, pensamientos to go against correctos. the ignorant thoughts that don't know any German. Porque no quieres tener pensamientos ignorantes de que no saber nada de alemán. There's a system called German. You have to learn it precisely. Hay un sistema llamado alemán y You have tienes to que control your conocerlo thoughts and precisamente. control your thoughts to the most incredible degree in order to speak German. So this is where we think about morality. It's like insane. Tienes que controlar totalmente tus pensamientos para poder hablar correctamente alemán. Y entonces por eso es por lo que nosotros creemos que la moralidad es de locos. I mean, to say that you want to think whatever you want, that's what the world thinks. So why do you think they're all going in mad, murdering each other and torturing and raping? Because I'm allowed to be free to think. I'm not going to be controlled. It's a bizarre concept. Y entonces el hecho de que tú quieras tener libertad de pensamiento, pues mira el mundo, así es como va, con la libertad del pensamiento. Y entonces la gente viola y asesina y todas estas cosas. Pero es que yo he dicho muy precisamente que lo importante es que eso no se traduzca en una acción, que uno tenga ese autocontrol para manejar bien eso. She says that the key point for her is to have the control, not to turn your thoughts into action. No, but that's a different discussion. That I totally agree. That's perfect, and we'll discuss that in a second. This other point you're making is fascinating. So what am I misunderstanding? You said I don't want to control my thoughts. I want to be able to be free in how I think. What is the exact words you said? Please, I don't want to misquote you. Y entonces esa segunda parte de lo que está diciendo es correcto y de eso podemos volver después, pero quiere saber exactamente las palabras que tú has dicho al principio porque no quiere malinterpretarte. Vale, lo que yo quiero decir es que yo no he querido nunca sentirme culpable por lo que pienso, porque he pensado siempre que eso no tiene consecuencias si no se traduce en una acción. Si lo partes lo traduzco más fácilmente, ¿vale?
que yo nunca he querido sentirme culpable por lo que pienso. She never wanted to feel guilty about her thoughts. But of course you shouldn't. I mean, guilt is irrelevant. La culpa es irrelevante. What's it got to do with anything? Guilt is meaningless. La culpa no tiene sentido. So what's your point? It's fascinating. So please go deeper for me. Así que estoy fascinada, por favor, ve más profundo. ¿Cuál es la implicación de lo que tú estás diciendo? When you said before, I want to not be controlling, I want to be free, I need to understand what you mean by that. Cuando tú dices, yo no quiero controlar mis pensamientos, yo quiero ser libre de tener pensamientos, quiero saber qué es lo que quieres decir con eso. Es que cuando uno intenta controlar cosas, es más difícil. Si yo, por ejemplo, me obsesiono en controlar un pensamiento negativo, con seguridad lo tengo con más frecuencia. When you try to control something, it becomes stronger. Stop! When you try to control how you speak German, the mistakes become stronger? Don't be ridiculous. Cuando tú intentas hablar, intentas controlar tus palabras para que sean en alemán, se vuelve el error más fuerte, no sea ridículo. Sí, en este caso sí. Si yo me preocupo de que voy a cometer errores, no hablo. If she is worried that she's going to But who's make a mentioning mistake. worry? You're mentioning worry and guilt. When you say control, so okay, what we've got to get down to, what's your definition of control? Because your definition seems very loaded with emotion and guilt and fear. So that's not my definition. That's where we're not communicating. Y entonces aquí no nos estamos comunicando porque cuando tú hablas de tu definición de control, esa definición está completamente cargada de emoción y de culpa. Y entonces aquí no hay comunicación en cuanto a qué es control. So explain what you mean. Así que explica lo que quieres decir. Bueno, en realidad yo tenía una pregunta concreta. Si uno tiene, da igual los pensamientos que uno tenga. It doesn't matter what kind of thoughts you have. Si uno tiene el autocontrol o la inteligencia o la habilidad de If you have the skill manejar eso to handle that, y no hay consecuencia negativa. and there are no Okay, consequences. I understand your point. Clearly, I understand this point. I clearly understand your Sí, point. But there entiendo are two points claramente here. There are lo two que te points. estás diciendo, pero aquí hay dos cuestiones. Like we're discussing with karma. Como discutíamos antes con el karma, An action Una of body acción and speech de cuerpo y de habla. is necessarily one that harms another if it's negative, yeah? You agree? Es necesario que dañe a otros, ¿estás de acuerdo? Right. That's what we're discussing here. Eso es lo que estábamos discutiendo aquí. Following through a negative thought and harming another with your body and speech on the basis of it, yeah? Después de un pensamiento negativo, tú te implicas en acciones de habla y de cuerpo y entonces And you're dañas a saying you don't otros. want to do those. Y entonces tú dices que tú no quieres hacer eso. Is that correct? ¿Es correcto? Lo que es correcto es que yo la mayoría del tiempo consigo que eso no se traduce en palabras. Yeah, en that's acciones. correct for her because most of the time her thoughts doesn't turn into I action. know that, but it's not that one step at a time. So you're accepting that you don't want to do an action that harms another. Y entonces That's perfect. Y entonces tú aceptas que tú no quieres hacer acciones que dañen a otros. Perfect. Eso es perfecto. Because you don't want to hurt them. Porque no quieres dañarlos. That's compassion. Eso es compasión. Okay, but you're missing the first point, Pero te estás perdiendo el primer punto. that your thoughts harm you. Que tus pensamientos te dañan a Not to ti. mention your actions harm you as well. No, That's the no. point about karma. Sin dejar de mencionar que tus acciones también te dañan a ti. You see, in Eso our es culture we think karma. thoughts don't matter. Y entonces empezamos a pensar que nuestros pensamientos no importan. I remember recently, in the New York Times, one woman I read about in Brooklyn who went into her husband's computer and she saw that he was part of a cannibal group of people and they were planning to kill and eat her. Y entonces leí hace poco sobre una mujer en Nueva York, en Brooklyn, que entró en el ordenador de su marido y entonces vio que formaba parte de un grupo de caníbales que estaban planeando matarla a ella y comérsela. So it's an extreme example. Y es un ejemplo bastante But this is the extremo, typical materialist view of the mind. pero es un ejemplo típico y materialista de la visión de la Oh, it's mente. only in the mind, Que decir, solo está en la mente, therefore doesn't matter. con lo cual no importa. So the defense for the husband Y entonces la defensa para el marido was exactly that. era de ese tipo. He's allowed to think what he likes. Él tiene permiso de pensar lo que sea. They're allowed to have these meetings about these Se fantasies. les permite tener estas reuniones sobre estas fantasías. The simple point is here that Buddha's getting more subtle and he says every thought does have an effect. Y entonces aquí la cuestión es que el Buda dice que a niveles muy sutiles todos los pensamientos sí cuentan. So the very first level of practice, Así que el primer nivel de práctica he exhorts us to not do harm with our body and speech es que nos dice no hagáis daño con nuestro cuerpo, con vuestro cuerpo y to habla, sentient beings. a los seres. First,
primero, because that harms me. porque eso me daña a mí. Like I described when I talk about every time you kill, you increase your anger. Porque ya como he descrito, cada vez que matas eso incrementa tu enfado. Okay, so that's fantastic. You don't want to harm others. Así que Brilliant. eso es fantástico, eso tú no quieres So, hacer daño a los demás. Now brillante. let's go to the mind. Y ahora vamos a la mente. So of course, how you're talking, Entonces ahora, como tú you estás know, hablando, you don't want to control because it sounds like fear, guilt, I'm bad, which is our typical view y as well. entonces tú no quieres controlar porque eso suena a culpa, miedo, y esa es la manera normal en la que nosotros vemos nuestro Not mundo, relevant here. que no es relevante aquí. We have got deluded thoughts. Nosotros tenemos pensamientos engañados, Our minds are completely insane. nuestras mentes se vuelven completamente We locas, think it's normal. que creemos que es Now, our normal. minds are like James Joyce, you know, like Eh? this big fat fancy book that they think is so special called Ulysses because it's just these random thoughts written down like it's something so artistic about random thoughts. They're all insane thoughts. They're mad. There's no structure. There's no logic. It's just insanity. This is our normal mind, and we in the West think that's normal. Y entonces nuestras mentes son como este libro del escritor James Joyce, ¿no? El libro Ulises, que está escrito con 1,000 pensamientos pages of errados, random ragings of the mind. They're like Claro. some kind of art. como si eso fuese un arte, el escribir pensamientos erráticos, y un libro entero de pensamientos erráticos sin conexión unos con otros. Y entonces nosotros creemos eso que incluso es arte, cuando eso es una locura. So in the materialist view of the mind, Entonces una visión materialista de la we have vida, no idea what our unconscious and subconscious are. y entonces que no tenemos ninguna idea de dónde está nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. Okay, we're taking Buddha's simple view here. Y entonces aquí estamos tomando una visión muy simple del Buda. It's from, you know, this might not or might be your view, Sería una visión muy but we can normal. program with every millisecond of all the thoughts that are programmed in our mind from countless past. Y es que nuestra mente está completamente programada de nuestras vidas incontables pasadas, de los hábitos de nuestras You incontables know, vidas so pasadas. here we are as little girls. Y aquí están estas niñas pequeñas. You know, some people, you know, have these thoughts they want to kill and rape and steal and torture. No idea why they have those thoughts. Y entonces hay estas personas que dicen yo tengo deseo de violar y torturar y matar y no tienen ni idea de por qué tienen estos pensamientos. Okay, we might just want to have a thought to be mean to somebody. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, el deseo de ser maligno hacia You alguien. know, or jump on the sexy guy over there when he's not my husband. O saltar sobre ese tipo tan sexy que no es mi marido. But we have enough wisdom and we have enough access to our virtuous thoughts Pero si tenemos el suficiente acceso a nuestros pensamientos virtuosos, that we're capable of practicing morality. que somos capaces de practicar la How moralidad. fortunate. Qué afortunado. But every thought does count. Así que todos los So pensamientos not only cuentan. should we not feel guilty when we see our rubbish thoughts, Así que no tenemos por qué sentirnos culpables cuando vemos nuestros pensamientos malos. we should be delighted Tendríamos que estar encantados. because we're now seeing the problems. Porque entonces estamos viendo el And problema. that's why we have to practice morality. Y es por eso por lo que tenemos que practicar la To moralidad. at least stop feeding the thoughts. Para empezar a dejar de sentir los pensamientos. And then we have to start learning to get concentration Y entonces aprendemos la concentración and use Buddha's model of the mind y utilizamos el modelo budista de la mente and become our own therapist. y pues nos volvemos And to nuestro start propio the terapeuta. really powerful work that the level to which we do not even know in our culture. Y entonces nos vamos a una profundidad hacia un nivel que ni siquiera es conocido en nuestra cultura. Of delving into the depths of our unconscious and subconscious Y entonces ir a profundidades tremendas dentro de nuestro inconsciente y no in subconsciente. a really focused, disciplined way De una manera realmente centrada y disciplinada. to distinguish between in this big soup of emotion, to distinguish between the negative states of mind, that are the ones that are neurotic and delusional, and the positive states of mind, the ones that are virtuous. Y para distinguir dentro de esta gran sopa que son todas nuestras emociones, a nivel muy profundo, aquellos estados de mente que son realmente virtuosos y aquellos otros estados de mente que son no virtuosos. And to really practice our own cognitive therapy Y entonces practicar nuestra propia terapia cognitiva. of unpacking and unraveling and deconstructing all these billions of thoughts Y entonces desempaquetar y desliar todos todos estos millones de pensamientos que tenemos. to start to have effortless control over them Para empezar a tener un control sin esfuerzo sobre and to ellos. eventually cease the negative ones completely. Y entonces hasta ver completamente los negativos. This is the real work. Ese es el trabajo real. And the way Buddhism talks about it is not even known in our culture. It's not being rude or anything. It's just like
because we don't think of the mind the same way. Y la manera en la que el Buda habla de todo esto es completamente desconocido en nuestra cultura, y no es que esté siendo ruda, pero es que es realmente así, va en un camino completamente distinto. Of course, the first level of practice, junior school, Entonces, por supuesto, el primer nivel de práctica, el de educación primaria, control the behavior. controlar el comportamiento. But the first beneficiary, Pero la primera persona beneficiaria, me. yo. Others benefit, Yo me beneficio, but the purpose isn't to benefit them yet. pero el motivo no es beneficiarme todavía. They happen to get benefit. Sucede ese beneficio, As Lama Zopa says, all the rats and cucarachas have a party because now we don't kill them. y entonces, como dice la Mazopa, ahora todas las cucarachas y todas las ratas tienen una fiesta porque ya no las matamos. And then we can start and using the discipline to work on using our mental discipline to control our behavior Y entonces, cuando tenemos nuestra disciplina mental para controlar nuestro comportamiento, helps us calm the mind down ayuda a que la mente se calme and not create negative karma. y no crear karma negativo. Like I said, now we can go to high school Y entonces, como he dicho, ahora podemos ir a instituto and do the real job y hacer el trabajo de verdad. of radically changing the contents of our mind Cambiar radicalmente los contenidos de in nuestra an mente. incredibly sophisticated way, De una manera increíblemente sofisticada, cognitively, de manera cognitiva. because thoughts do count. Porque los pensamientos, por supuesto, Guilt que has cuentan. got zero to do with it. Y la culpa aquí tiene cero que ver. And that's our instinctive response now, because we're like children. We Y- can't help but feel guilty and feel bad. Y entonces esa me parece nuestra manera normal de responder con culpa, porque somos niños y creemos que But if somos we're malos. we're doing it properly, Pero nosotros estamos construyendo una propiedad, we're so happy to see the rubbish mind. y entonces la felicidad está dentro de la mente. A friend of mine went off and did a year's retreat in France, one of these French, Kagyu centres. Y entonces un amigo mío fue durante años a tener un retiro en Francia, en uno de And she estos went back to New sitios. York. Y entonces había estado practicando en Nueva She said, York. Rabina, I just began to see my mind. I had to go back and do another year. Y entonces dice, Robina, acabo de empezar a ver mi mente, me tengo que volver a retirar. And then another year. Y entonces, y luego otro año. The depths to which we can go into our minds using Buddhist psychology Las profundidades a las que podemos llegar a ver nuestra mente utilizando la psicología budista, this is the process that we're going through to become a Buddha. ese es el proceso que nosotros utilizamos para volvernos And we Buda. need to see everything there Tenemos que llegar a ver todo lo que hay ahí. and identify precisely. Y llegar a identificar todo de manera precisa. Are we communicating? ¿Nos estamos comunicando? Sí, me parece muy interesante, me gustaría Very conocer interesting. esa escuela, ¿no? El high Sí, school. sí. Me gustaría. She would like to know that process, that Yes, I process. understand. Okay, I mean, we can talk about it more. Y entonces hablaremos de eso más. Yeah, okay. Vale, vale. But we can go back into it. But let's Podemos talk more volver a esto. discussion here. A ver, más discusiones por aquí. Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Vale. Were you here yesterday? Were you here yesterday? No. No, yo estaba aquí todo el día ayer sí. Antes de ayer no. Sure. Sí, estuviste aquí ayer. Was she here yesterday? Ah, yes. Okay, good. She wasn't here the day before. No, She that's was fine. here Okay, yesterday. okay. But just so I know where you got some Buddhist background or not? ¿Tú tienes un pasado budista o no? I don't know. Okay, that's fine. No, I mean, in this life. Quiere decir, en esta vida. En esta vida. Okay. It's first of all. Primero, Okay. In the more long-term when we control the body and speech, living in vows, which I do want to talk about, and really harnessed our physical and verbal and mental energy. entonces, a largo plazo, cuando nosotros controlamos todo nuestro cuerpo y nuestro habla, y entonces nos implicamos en todo este tipo de acciones, And already done masses of work on our mind. y entonces hacemos un trabajo masivo sobre nuestra But then mente, you can say, well, then we're ready to go to the mountains y entonces podemos decir que estamos listos para subir a las and develop the montañas, single point of concentration, a ir a la concentración unidireccional, which is a skillful technique that enables us to focus the mind.
que es una técnica fabulosa que nos permite centrar la mente, meaning not feed into all the thoughts, not even pay attention to the thoughts. significando que no alimentamos todos los pensamientos ni les prestamos atención a los And then this pensamientos. method enables a person to get to a subtle level of their mind Y entonces este método permite que la persona vaya a niveles muy sutiles de la mente, that we don't even posit as existing in our culture. que ni siquiera existe eso en nuestra cultura. That's literally beyond the conceptual. Literalmente más allá de lo conceptual. When a person has cultivated this single point of concentration, Así que la persona que ha cultivado la concentración unidireccional again, a level of mind we don't posit as existing. Llega a un nivel que ni siquiera conocemos. Sensory consciousness utterly ceased. La conciencia sensorial está totalmente cesada, And the constant chatting of the conceptual consciousness has also ceased. y entonces toda la conciencia conceptual, ese parloteo mental, también completamente cesado, Totally conscious, pero estás totalmente but consciente, at a subtle level. a un nivel últimamente sutil. So muy what's sutil. been accomplished there Y entonces ahí lo que se logra is effortless control over the mind, es un control sin esfuerzo sobre la mente. which for that person when they, in ordinary life, Así que una persona que lleva una vida normal they're incredibly kind of blissful. se I don't mean in a vuelve, cosmic way, practical. se vuelve completamente gozoso, y no me refiero a nivel And cósmico, they're sino a not nivel they may not práctico, have realized emptiness yet, y puede que no haya realizado la vacuidad todavía, but they've harnessed the energy of their thoughts pero sí han atrapado la energía de los pensamientos. and know to a degree that, like I said, we just don't even have anything related to in our culture at all. Hasta un grado con el que, como he dicho antes, no hay nada So- comparable en nuestra So one of cultura. the consequences, Así it almost seems insane in our world, but one of the consequences of having accomplished this single point of concentration Y entonces parece un poco loco en nuestra cultura, pero una de las consecuencias de haber conseguido esta concentración unidireccional you have effortless control over every thought. es que tienes un control sin esfuerzo de todos los pensamientos. Completely subdued the deluded mind. Has subyugado, Oh, sorry, not completely, you haven't realized emptiness yet. no completamente, pero sí has subyugado tu mente engañada, no totalmente, porque no has There's realizado no longer la vacuidad todavía. that chaos that we know about. Nosotros conocemos el caos. This is inconceivable to us in our world. Eso es inconcebible en nuestro mundo. But to be even qualified to go to the mountains and get that, Pero para ser cualificado para poder ir a las montañas y hacer eso, masses of work has to have been done already. tenemos que hacer una gran masa de trabajo primero. Controlling the body and speech, Controlar el cuerpo y el habla, until eventually it's effortless. hasta que eventualmente se vuelve To sin not harm, not esfuerzo. kill, not lie, No. not steal. No dañar, no matar, no mentir, no robar. You would have given up, you you already really know all the workings of your mind incredibly well. Tú conoces todos los trabajos, de cómo trabajar tu mente, vas muy bien. And this is the daily job of being your own therapist. Y este es el trabajo diario de ser tu propio terapeuta. So then using the Buddhist model of the mind as your Así- basis for interpreting what is going on in your mind, Así que utilizando el modelo básico budista de cómo interpretar todo lo que está pasando en tu mente, you can start to become very skillful at identifying all the, I call them all my roommates, my thoughts, or my roommates. That's y my way of entonces puedes volverte muy habilidoso en identificar todos tus pensamientos, que yo los suelo llamar mis compañeros de piso. you become very familiar, very skillful at identifying the character of the thoughts. Y tú puedes llegar a ser muy habilidosa en identificar las Yeah. características de tus I mean, pensamientos. speaking simply, Te estoy hablando the sencillamente. good guys and the bad guys. Los tipos buenos y los tipos malos. All the delusions, O todos los which engaños. are the voices of I, Que son todas las voces the del unhappy yo, I, de ese pesado yo. the needy I, El yo que the necesita. fearful I. El yo que tiene miedo. And they're the voices of always wanting something more. Ese yo que siempre quiere algo más. The roommates, attachment. Los compañeros de piso. And then the angry roommates. Y entonces los compañeros de Upset. piso enfadados. Frustration, La annoyance, frustración, la irritation, molestia, la upset, irritación, el hurt. enfado. Then the arrogance dolor. voices. Y entonces las voces How dare you arrogantes. harm me? ¿Cómo te atreves a dañarme? Then the low self-esteem thoughts. Y luego los pensamientos Oh, de I'm such a creep. pérdida de estima. The Oh, guilty soy thoughts. un desastre. Yeah. Los de culpa. All the thought, using Buddhist psychological model, the names of the states of mind as our basis, then naturally, like if I'm learning, when you're learning German, you hear the words and you can identify when you see it. Oh, that's that word, that's that word. That's all you're doing here with this model. You're identifying more and more clearly your thoughts. Your thoughts.
Y entonces utilizando el modelo de identificación budista, exactamente igual que cuando tú estás aprendiendo alemán y identificas esto es esto, esto es esto, pues con el modelo budista tú eres capaz de identificar claramente este pensamiento, este otro pensamiento. Okay, one more point. But you're Un knowing punto más. how to interpret, is that a negative one? Is that a positive Y one? entonces sabes interpretar ese es un positivo, Meaning, ese is es it one that's uno causing me negativo, suffering es and decir, deluded? significando que eso me hace sufrir y estoy engañada, Or is it a virtuous one? o es uno virtuoso. So that's so far, but you want to say something. So go. Y entonces hasta ahí es. Si tú queréis hacer algo, Sí, bueno, me parece fascinante lo que dice, it's fascinating what you say. porque bueno, hay una teoría psicológica sobre el equipo interno, tenemos muchas voces. Because there's a psychological theory about what we have, our self within, tenemos muchos, no uno solo, muchos. we have many selves within. Pero para poder conocerlos tienen que estar todos, no podemos To echar a know la them, habitación. they all have to be inside. You cannot push one away. This is the way of talking, that's right. Exactly. Eso es lo que yo estoy Another way of diciendo. saying it. Exactly. Es otra So manera de there's- decirlo. normally in our world we have suppression, Normalmente en nuestro mundo tenemos we supresión, want to hide queremos esconder, because we feel guilty, porque nos but sentimos also con culpa, because we feel it's at the core of my being and it scares me. pero también porque pensamos que ese es el corazón de mi ser y eso me asusta. We think it's concrete. Y creemos que es concreto. Or we have vomit everything out. Todo lo que tenemos es que vomitarlo. The third mode is this one. El tercer modo es este. Don't suppress. No Don't suprimas, no reprimas. Become utterly familiar. No lo vomites. Delight to see the next piece of Familiarízate. neurosis. Conoce la siguiente trozo de But neurosis. then the point is the next step. Y entonces la cuestión aquí es el siguiente I paso. don't just have to honor my anger roommates and my jealousy roommates and my deluded roommates and my different selves, as you would call it. Yo no tengo por qué solo conocer mis compañeros de piso enfadados No. o celosos o lo que sea, o los diferentes yos como tú los llamas. I've got to greet them. Yo los tengo que darle la Welcome the bienvenida. crazy roommates. Darle la bienvenida a mis locos compañeros de piso, But now I have to get rid of them pero yo ahora me tengo que librar de because ellos, they're the cause of all my suffering. porque son la causa de mi And they're sufrimiento. the cause of why I do things to harm others. Y es la causa por la que yo daño a otros. And I would suggest we don't say that in the West. Y yo sugiero que esto no se hace así en el We think that occidente. cannibal is allowed to have all his fantasies and greet all his cannibal roommates. Nosotros pensamos que ese caníbal se le permite tener todos esos pensamientos y tener esas reuniones con todos sus But this amigos, is where it's not when it's not moralistic. pero no es moralista. You shouldn't be like that. No debería ser That's así. the one. That's the dualistic view of morality we have. Esa es una visión dualista de la moralidad. We think I'm allowed to have all my thoughts. Nosotros pensamos, se me debe permitir tener todos mis pensamientos. All Buddha is saying, Todo lo que el Buda dice when I become familiar with these thoughts, es que cuando yo me familiarice con estos pensamientos, I will see they are deep mental illnesses, yo veré todas esas enfermedades profundas and they mentales are breaking my heart. y cómo están rompiendo mi corazón. Then I can see how they cause me to harm others. Y entonces veré cómo causan que yo dañe a otros. So it's nothing to do with moralistic. No tiene nada que ver con la moralidad. It's just like when you start to realize that certain foods you are eating are poisoning you. Es como cuando tú empiezas a darte cuenta que determinadas comidas que tú sueles ingerir te están envenenando. There's no rubbish about guilt and shame there. It's just practical. What No, an no idiot! tiene- I must stop eating this food. You don't go guilty. No tiene nada la culpa aquí, nada que ver. Tú no dices, tú simplemente es algo práctico, te dices, debo dejar de comer esta comida, no Because I te don't want to sientes suffer. culpa, I don't want to suffer. porque yo no quiero sufrir. It's kindness to yourself. Es amabilidad hacia So ti. of course I have to greet them. Por supuesto yo tengo que darle la I've bienvenida. got to live with these crazy roommates for quite a while before they go. Yo tengo que vivir con estos compañeros de piso loco antes de que se vayan, So I might as well become friends with them. así que me tengo que hacer amigo de ellos. But now I can understand their character, Pero una vez que entiendo su carácter, and then my virtues can argue with them, y entonces mis virtudes pueden discutir con ellos, and my wisdom can argue with them, y entonces mi sabiduría puede because discutir they're con ellos, misconceptions, porque son malas they're concepciones, maniacs, son maníacos, they're delusions, son engaños, and eventually my wisdom gets stronger and stronger, y finalmente mi sabiduría se vuelve más y más fuerte, and my virtue gets stronger and stronger. My virtuous roommates and my wise roommates get stronger and y stronger, entonces mis compañeros de piso virtuosos y mis compañeros de piso sabios se vuelven más fuertes y más and fuertes, eventually I'll accomplish compassion y finalmente consigo la compasión and wisdom, y sabiduría, and no longer any rubbish roommates left. They've gone into the smoke. y entonces finalmente todos mis compañeros de piso malos se han ido como el humo.
Are we communicating? ¿Nos estamos comunicando? Yo creo Sort que of. sí. Más o menos. A veces usamos palabras un poco distintas. We pero may creo que use sí. Yo estoy de different acuerdo. words, Yes, but I she understand. agrees. Good, okay, fantastic. Good. Vale, fantástico. And it's a really hard job. Y es un trabajo muy duro. So pull up our sleeves and get ready for the, you know, Así que and enjoy the process. prepárate This is para what I hacerlo y see, disfrutar you el know. proceso. I was just mentioning yesterday to somebody that, you know, when I was young, Yo le mencioné ayer a alguien que cuando yo era joven, me and my 6 siblings yo y mis 6 in hermanos, the 60s en los años were 60, all identified as manic depressive. no se nos identificaron como maníacos You know, depresivos. they call it bipolar now. Se le llama bipolar. But even then, I remember, Pero incluso entonces yo I think recuerdo, I was a radical feminist at the time. yo era una feminista radical en ese I momento. remember this man and his male medicine. Yo tenía esta medicina, I was this man, this male una- psychologist, a nice guy, a really esta nice guy. medicina masculina. But I was a radical feminist, right? Pero yo era una feminista radical. And I think this fellow on his male, stick his male medicine, you know. Y entonces yo le That's being polite. quitarme de en medio esta And medicina I machista. remember thinking to myself, well, if I'm crazy, I'm happy to be crazy. Let me deal with my own mind. I'm not scared of it. Y entonces yo pensé, bueno, vale, yo estoy loca, déjame lidiar con mi locura, yo quiero conocerme. And so now I'm being a Buddhist, Y entonces ahora que soy una budista, and when I say these words, I'm not joking. y cuando yo digo estas palabras, y no estoy de broma, We are all bipolar, Buddha says. todos somos bipolares, It's lo que just a dice el question of Buda. degree. Es una cuestión de grado. Because bipolar Porque ser is when bipolar attachment gets out of control and goes berserk. es cuando el apego se va fuera de control y se vuelve total. That's the up mode. Ese es el modo máximo. And when it stops getting what it wants, Y entonces cuando no consigue lo que it quiere, goes crashing down to despair, cae en picado a la which is the desesperación, down mode. que es el modo de And abajo. I'm not kidding when I say this. Y no estoy bromeando cuando digo esto. It's just the way the mind is. Es la manera en la que es la mente. We've all got the ups and downs. Todos tenemos los arriba y los abajo. Yes, some seriously more. Algunos sí, mucho más serios. Yeah. Sí. But what for me, using the Buddhist view, Pero para mí, utilizar la visión budista, there's nothing to be scared of. no hay nada de lo que tener miedo. It's my mind, Es mi mente, my thoughts. mis And my pensamientos. sense is, okay, many times in classes, people come, mummies come and they're in tears. What do I do about my crazy daughter? She throws chairs at me, she's mad. Y entonces muchas veces en las clases budistas vienen algunas mamás que lloran y dicen, ¿y qué hago con mi niño que está loco, que me tira la silla y está... And I say, the first thing I ask is, tell me her good qualities. Y entonces lo primero que yo le pregunto es, dime sus buenas cualidades. She's loving, she's compassionate, she's kind, she's intelligent. Si es amoroso, si tiene compasión, si tiene inteligencia. I said, relax, she'll be okay. Y entonces le digo, relájate, está So this bien. is using the Buddhist model, which is very specific. Y entonces este es utilizar el modelo budista, que es muy We've específico. got the so-called negative ones, Porque tenemos el psicológico negativo, you know, the neuroses, hay que son malos, attachment, neediness, que tienen apego, que which tienen gets to become necesidad, junky, when it's extreme. que se vuelven como un adicto, que es una You especie de know, extremo. aversion or anger when it doesn't get what it wants, La aversión y el apego y el enfado, que no consigue lo which que is quiere, anger and rage and chucking chairs, que es el enfado y la furia y tirar las sillas, or when it goes in, o cuando entra dentro de sí, Profound depression. profundo, a la depresión, and then the jealousy, y entonces los and the other celos dramas. y todos los otros You know, dramas. they're all, it's not that many states of mind. Hay tantos estados de And the mente. Buddha say we're all Y entonces el Buda variations diría, of the same recipe. todos son variaciones de la misma Now receta. the point is this. Y entonces la cuestión es esta. We've also got the virtues, the Todos positive states of mind. tenemos virtudes, estados positivos de Empathy, mente. Empatía, compassion, compasión, kindness, amabilidad, generosity, generosidad, wish to tell the truth, el deseo de decir la wish verdad, not to lie, el no mentir, wish to help others. el deseo de ayudar a So the otros. more we have of this, Así que cuanto más tengamos de they ellos, are our saving grace. ellos son la gracia que nos salva. That's the stuff that who we really are. Esa es la materia de la que realmente Now I estamos think of hechos. one mother whom I know, who you know, who's got a daughter. Así que pensáis en una madre, por ejemplo, que tiene una hija, She can't access much of her virtue. no puede acceder mucho de su She virtud. manipulates. Ella She's a manipula, liar. es una She's mentirosa, paranoid. es paranoica. You understand? Her crazy roommates are mainly there, and you can put her good roommates are buried. She can't access them. Y entonces ella tiene todos sus compañeros de piso son de ese tipo y algún compañero de piso que haya por ahí pues no puede acceder a él. And that's the world.
Y así es el mundo. When the negative ones run the show, Cuando los negativos dominan el espectáculo, the habits are so deep. llegan tan profundo, It's like you're just being dragged by them, you know. es como si se te hubiesen tirado de aquí, ¿sabes? And you can't hear your own virtuous thoughts. Y ni They're buried. siquiera puedes oír tus propios pensamientos virtuosos. That's when you have problems. Entonces cuando tienes problemas. So I can see in my life, Así que yo puedo ver en mi and vida, all of my siblings, y todos mis hermanos, you know, we're all old now. y ahora todos somos You mayores, know, everybody use their own methods to put themselves together as human beings. y todos hemos utilizado todos nuestros métodos diferentes para constituirnos como seres. Bucket loads of virtue. Un montón de paquetes de virtud. hay Every one of ahí. them wants to help others in their own way. Todos nos hemos ido a ayudar a los demás, cada uno de su manera. Doesn't want to lie. No queremos Doesn't mentir, steal. nos robamos, You know, doesn't kill. nos matamos. I mean, good people. Somos buena The gente. morality is accessible. La moralidad es accesible. And when we can access that mostly, Y entonces cuando nosotros podemos acceder a that's eso, the de part manera- that's the one we become. ese es el que nosotros nos convertimos. But if we can only mainly access our delusions, Porque solo podemos acceder a nuestros engaños, then we're lost. y cuando accedemos And that's why if we keep buying into our own delusions and Yeah. identifying more with those and our good stuff, we're in big trouble. Y entonces cuando nosotros nos identificamos más con nuestros engaños y dejamos nuestras virtudes a un lado, entonces cuando tenemos realmente un And that's a problema. terrible irony of ego. Y eso es la terrible ironía del ego. The delusions are addicted to misery. Los engaños son adictos a la miseria. And because those roommates are loud in our head, Y como nosotros permitimos que estén esos compañeros de piso I en am nuestra mente, hopeless. yo no I tengo, am depressed. no tengo I am no solución, estoy I deprimido, can't change. no puedo No cambiar, one loves me, nadie me quiere, etc. etc. We've got to argue with them. Tenemos que discutir con ellos. And that's the virtuous part of it. Y ese es el proceso virtuoso. Until eventually, like learning German, you get better at it. Hasta que finalmente, lo mismo que el aprender alemán, eres muy bueno en ello. It's hard practice every day. Es una práctica dura todos los días. And it's a long time before the neuroses go. Y lleva bastante tiempo antes de que se vaya la neurosis. So we've got to live with them meanwhile. Y así que tenemos que vivir con ellos So durante un rato. really, just accept them. Es aceptación. Accept the neurotic parts of yourself. Aceptar la parte neurótica de ti mismo. Not to reinforce them. No reforzarlo. It's like, you know, the paranoid guy, you know, in the paranoid guy next door. Es como el tipo paranoico que vive al lado. You know his problems. Conoce sus problemas. Or, you know, or like the dog. O como por ejemplo el perro. You know he could be violent. Sí, tú sabes que puede ser violento. You don't be afraid of him. Pero no tienes But miedo you be skillful. porque tienes habilidad. You know, you understand, we've got to be, there's nothing to do with guilt. No tiene nada que ver con la culpa. It's understanding it's like, you know, it's character. Es entender el carácter And que tiene. first one, El primero. how the negative states of mind destroy me, ¿Cómo? break my heart. Cómo los estados negativos de mente me destruyen, cómo me rompen el corazón. Any more questions? ¿Más preguntas? So I did want to talk about Así que the power of vows. quería hablar sobre el poder de los votos. On the face of it, again, vows sound like, oh yeah, religion, you know. Sí, la primera vez cuando te enfrentas a los votos puede sonar así como, vale, But religión. it's just skillful psychology. Pero es una psicología escolar. You know, we all know that when you strongly decide to do something, Así que todos sabemos que cuando nosotros decidimos fuertemente hacer algo, then you'll do it. entonces lo hacemos. Rather than, you know, like you say, oh, I must come and have a cup of tea with you one day. Es como que si nosotros decimos, sí, nosotros tenemos que vernos un día. Good idea, Robina. Muy buena idea, Robina. See you again, you know, Yeah, next no. time you see you. Nos tenemos que volver a ver la Oh, próxima must vez have a que cup of tea nos one day. vemos. Un día tenemos que tomar una taza de Well, té. 27 years later, Y luego, 27 años más tarde, until you say, hasta que tú dices, get your calendar out, Robina. saca tu calendario, Robina. Monday, 3 o'clock suit you? El lunes a las 3 en punto te viene bien. Come and have tea then. Entonces ahí vamos a tomar té. It's hardly rocket science. Es como un científico.
espacial. Say the word, rocket science. Ciencia espacial. We say it's hardly rocket science. So, you know, I mean, I'm attached to food, right? Yo, por ejemplo, estoy apegada a la comida. So, you know, I remember years ago when I was doing Kung Fu. Así que recuerdo hace muchos años cuando yo estaba haciendo Kung Fu, yo estaba en I forma. got fit and thin. Yo estaba en forma y Oh, it delgada. was great. Y era And fantástico. then, of course, I stopped Kung Fu. Y entonces paré de hacer You Kung know, and Fu. then food won the day again. Y entonces la You know, comida ganó then un I'd día. go to myself, oh, I should lose weight one day. Y entonces un día empecé a pensar, oh, debería perder Well, like peso. 25 years later, Y así que 25 años más tarde, a couple of years ago, hace un par de años, oh, 25 years gone by. y me dije, han pasado 25 años. So I said, I will lose weight. Y entonces dije, yo perderé peso. And guess what happened? ¿Y sabéis lo que pasó? I lost weight. Que perdí peso. Because I decided. Porque lo I decidí. mean, it's kind of like ridiculously embarrassing, isn't it? Porque me parece un poco ridículo y embarazoso. Now I've got fat again. It's okay. Así que yo ahora estoy... But I'm más just making forma. that point, you know, you make a Así que, decision. eh, I will. Estoy llegando a esa You cuestión, know, que yo if I hice la say, decisión, oh, I lo haré. really must walk out the door. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir, oh, yo voy a salir por la puerta. No, it won't happen. No, no sucederá. I will walk out the door. Yo saldré por la puerta. It will happen. Sucederá. That's intention, Eso es intención. and that's karma. Y eso es karma. I will. Yo Okay, lo haré. so a vow is a very strong I will. Entonces, un voto es un yo lo haré But muy there's sort of some fuerte. technical explanations here relating to karma about why it's so powerful. Y entonces, una explicación muy técnica sobre el karma de por qué es tan poderoso. So I remember Lama Zopa Rinpoche saying you can have one practitioner who does lots of practice every day. Y entonces yo recuerdo la Marzopa Rinpoche decía que un practicante hace muchas prácticas al día. And then there's another person who merely keeps their vow not to kill very nicely. Y entonces hay otra persona que simplemente mantiene su voto de no matar muy Well, bien. in terms of the benefit to that person's mind, Y entonces, en términos del beneficio hacia la mente de la persona, and that's called purification, y eso se llama purificación, sowing good virtuous seeds, sembrar semillas virtuosas, which is this psychological process. que es el proceso psicológico. The second person creates infinite more than the first. La segunda persona crea infinitamente más virtud que la And primera. it's got to do with intention. Y eso tiene que ver con la So, intención. okay, Así que, Buddha, by the way, loves vows. He's really into vows. y el Buda, desde luego, le encantan los votos. Está muy And they metido en even, lo de los votos. in the teachings, it even says that a person who's living in pure vows of, you know, pure ethical commitments, vows of morality, Y entonces se dice que los seres que viven en los votos puros, los puros votos de la moralidad, has like this subtle energy that's visible to clairvoyance. y entonces tiene una energía muy sutil que es visible para la clarividencia. So what you're doing when you take a vow, Y entonces, ¿qué es lo que haces para tomar un voto? there's this kind of sets of vows in the Buddhist tradition. Eso tiene relación con los votos en la You tradición know, budista. you do it in front of somebody Y lo haces delante de alguien who you kind of figure represents the Buddha. que tú haces que represente el Buda. You know, I kind of think of it as kind of plugging into this power source that goes back in an unbroken chain of beings to the Buddha. Y entonces tú te imaginas que representa a una cadena ininterrumpida de seres que llegan hasta el Buda. So when you first become a Buddhist, Y entonces la primera vez que tú te vuelves un Buda, te vuelves budista, you take refuge. tomas refugio. There's this commitment to try not harm, to try, you know, do a bit of practice every day. A few bullet points, you know. Y entonces tú tienes un compromiso de intentar no dañar y de ser y de mejorar, y entonces haces una serie to do de... certain things. Y entonces tú tienes el compromiso de hacer Which is similar determinadas to a cosas. vow, Y entonces que es parecido a un voto. but they say a commitment is to do something, Pero un compromiso es hacer algo and as a vow is to refrain from doing something. y un voto es abstenerte de hacer algo. Okay, so what you do when you take this, there's this 5 lay person vows. Y entonces, vamos a decir, los 5 votos del laico. You make a vow, I will never kill any living being. Tú tomas el voto de nunca mataré un ser vivo. You know, between now and the end of my life. Desde ahora hasta el final de mi vida. You know, from now till the time I die, I will not kill. Desde el momento de ahora hasta I que will me not muera steal. no I will mataré. not steal. No robaré. I will not. I say jump, I can't help it. It's called sexual misconduct, but I call it jump on the wrong partner. Se llama mala conducta sexual, pero yo lo llamo saltar sobre la pareja equivocada. So, and then there's a fourth. They're all the body, aren't they? They're the body. Y entre todos son... Killing, stealing, and sexual misconduct. That's a body.
Y entonces matar, robar y la mala And conducta there's one of sexual the speech, se refieren only al one of the cuerpo. speech, lying. Y entonces hay uno del habla que es mentir. And there's an additional one here which is don't take intoxicants. Y hay otro adicional que es no tomes intoxicantes. So that you can choose any or all of these 5. Y entonces puedes escoger cualquiera de todos estos 5. So the logical basis for vows, Y entonces la base lógica para los votos, like the basis of, the Buddha's view of don't this, don't that, don't this, y sobre la base budista de no hagas esto, no hagas lo otro, is because it'll harm you. es porque te dañan. That's the only reason. Esa es la única First razón. reason. La primera It razón. protects you from harming others. Te protege de dañar a otros, But of this set of vows, pero en este nivel de the votos, reason is to protect yourself. la verdadera razón es para protegerte. a Like ti. I won't eat that food. Como si yo quiero esa comida. It's protecting you. Está protegiéndote. So the way the Buddha's teachings say. La manera en la que la enseñanza budista Okay, dice, so here we are in this room right now. aquí estamos en esta habitación todos. We're probably not ahora. killing anything. Y Right? probablemente no estamos matando a nadie. And mainly it's because we can't see a living being whom we can then say to, oops, I better not kill you. Y probablemente es porque nosotros no podemos ver un ser vivo que nosotros digamos, no te voy a matar. First point. Primer punto. Second point. Segundo punto. Because there's no living being in front of us, Porque dado que no hay un ser vivo delante de nosotros, we don't have the thought, I will not kill. no tenemos el pensamiento, no mataré. There's no thought in our mind at this second, No tenemos en ese tipo de pensamiento en nuestra I mente. will not kill that mouse. No mataré ese ratón. Because there's no mouse. Porque no hay ratón. So we are not killing. It's Así in que fact true. no estamos matando, es verdad. But, like we said before, Pero como hemos with dicho Luther's antes, example, en el ejemplo de Luz, she even killed a mouse, ella sí mató el ratón, but no thought, pero sin pensamiento. no awareness, Sin conciencia. no thought, No pensamiento, no karma. no karma. So then we are being nice people sitting in this room. Así que estamos siendo gente agradable aquí sentados en esta habitación We're not putting any virtuous seeds of non-killing in our mind stream. y no estamos poniendo ninguna semilla virtuosa de no matar en nuestro continuo mental. So, therefore, there's no virtue being created. Así que no estamos criando ninguna And the virtud. fact is, according to Buddha's teachings, Y de acuerdo con la enseñanza de las 4 nobles verdades, okay, there are 2 levels of the practice of ethics or morality. o sea, hay dos niveles de la práctica de la moralidad. Junior school and high school, El primario y secundario. the wisdom wing, El ala de la is sabiduría. called the morality of restraint. Se llama la moralidad de refrenarse. Conscious refraining from not harming. Abstenerse de manera consciente de no dañar. And then eventually, in your mind, Y entonces, finalmente, en tu mente, consciously working on and minimizing and lessening the neurotic thoughts. y entonces minimizando de manera consciente todos los pensamientos neuróticos, So the result from this is already sublime, y entonces el resultado es evidente en nuestra vida. especially to get concentration. Sí, especialmente si consigues la You become concentración. blissful, Te vuelves gozoso, content, contento, disciplined, disciplinado. marvelous human being. Es un ser humano maravilloso. A delight to be around. Estás encantado de estar aquí. Now you can go to the compassion wing Y entonces ahora te puedes ir a la ala de la compasión. and practice the more advanced level of morality. Y entonces practicar un nivel más avanzado de la moralidad. Benefit others. Beneficiar a otros. First level is don't harm them. El primer nivel es no dañes. And now the next one is now we're qualified. We can actually have the wisdom to know how to benefit as well as the compassion to want to. Y entonces el siguiente nivel es tener la sabiduría de cómo beneficiar a otros y entonces involucrarte en beneficiar. It's logical, you know. Es lógico. So the main cause, Buddha's teachings say the main cause, the main karmic seeds we need access to, that we need to have ripened before we die to throw us into a decent human body, Y entonces la principal causa, aquellas semillas que nosotros necesitamos The karmic sembrar, seed. aquellas semillas kármicas que nosotros necesitamos sembrar para que maduren antes de que nosotros renazcamos en un nuevo útero, antes de que moramos, very powerful seeds of non-harming, tienen que ser semillas muy poderosas de no dañar, intentional non-harming, un no dañar in intencional particular non-killing, y en particular no matar, because that's the heaviest negative karma. porque ese es el karma negativo más So, pesado. consciously refraining from it Así que
abstenerse conscientemente de ello is a heavy virtuous karma. es un karma pesado virtuoso. Okay, so we're good people. Así que bueno, We somos don't want buena to kill, gente, lie, steal. nosotros no matamos, the robamos, Buddhist teachings would mentimos. say, Pero lo que dice la enseñanza and that was budista, point. y eso es lo que señala la When Mazopa, you decide to commit yourself, commit your life, cuando tú decides comprometer tu vida like to define yourself as a non-harming person, que es a definirte tú como una persona que no daña, and vow, y entonces tomar el voto, you know, I will not kill, not lie, not steal. no mataré, ni robaré, ni That mentiré. vow, that commitment is so potent, Y ese compromiso es tan potente, and especially if you're consciously aware of it every day, y especialmente si eres consciente de él cada día, and crucially do the purification practice at the end of every day, y crucialmente si estás haciendo las prácticas de purificación cada which día, helps strengthen those vows in your mind, que hacen más fuerte esos votos en tu mente, strengthening those mental decisions you've made every day. hacen más fuerte esas decisiones día a día en tu mente. Then every millisecond that you're keeping your vow, Y entonces cada milisegundo que tú estás manteniendo tu voto without any awareness, without any conscious intention, sin una intención consciente, when you're asleep, cuando estás you durmiendo, know, you're ticking over virtuous karmic seeds, tú estás gastando tus propias semillas kármicas virtuosas and powerfully purifying your mind, as they say. y purificando la mente, se dice. So it's like, you know, you can kill every now and again. Y entonces se dice, bueno, tú You might puedes kill every matar, now and again. puedes matar de vez en cuando. But it's obviously that killing karma for a fisherman is heavier. Pero por supuesto, el karma de matar de un pescador es más pesado. It's like taking a vow to kill. Es como tener el hábito de matar. He defines himself in terms of being a fisherman. Él se define en términos de soy un Not pescador. without guilt or shame or judgment, it's a fact. Y no hay ahí ni culpa ni nada que ver con eso, es un hecho. A fisherman kills fish. Un pescador mata So peces. when you define yourself as that, Así que cuando tú te defines como it's your tal, identity. es una It's identidad. obviously more powerful, the karma you create when you kill, than the person who kills every now and again. Obviamente muchísimo más poderoso el karma que eso crea que de una persona que mata de vez en cuando. It's obvious. Es obvio. So by deciding to identify yourself as a non-harming person, if you like, Así que tomar la decisión de identificarte como una persona que no mata and live in vows of morality, y entonces vivir los votos de la no and moralidad then purify every day. y entonces purificarlos todos los días. It's just a perfect practice. You can sit back and relax and watch television and eat popcorn all day. Y es una perfecta práctica, en vez de sentarte enfrente de la televisión y tomar palomitas todos los días. Are we communicating? ¿No estamos comunicando? Right? Yes. Sí. En el caso del pescador, que ya lo mencionó ayer, yo tengo una pregunta. ¿El pescador puede estar no apegado a la pesca, puede no tener la intención de matar a los peces, sencillamente quiere ganarse la vida y alimentar a otras personas? ¿Puede haber no intención de dañar ninguna en el pescador? In the case of the fisherman that you mentioned also yesterday, there could be a fisherman that doesn't have an intention to harm or is addicted to that habit of harming. It's his job, and he has the intention to feed other people and to help other people. Of course I do. Of course he does. Por Of course he supuesto. does. Sí, That sí lo fisherman was a hace. lovely human being. Esos seres, esos He was peces, generous with his fish. esos seres son seres vivos. He didn't lie, didn't steal. No han robado, Fed no his han family. mentido, tienen familia. Excuse me. Perdóname. Did he kill sentient beings or not? ¿Mató seres o no mató? And what if we take the view of karma? Sí. You see, it's not moralistic, it's just fact. No es cuestión de ser moralista, es cuestión de mirar los hechos. If there is a habit in the mind, Si hay un hábito en la if mente, he sees fishing si él ve la pesca and sees it as wonderful, y lo ve como maravilloso, and sees all the other lovely things about it, Y the todo- weather, the boat, the water, yes. y le gustan todas las cosas que tienen que ver, el agua, el barco, todo The eso. Buddhist view is La visión that budista implies que implica there was a tendency in his mind que to había kill. una tendencia en su mente a matar. Otherwise, he Porque would have si been no- like the little boy who cried with compassion for lice. Porque entonces sería un niño pequeño que lloraría con compasión hacia los piojos. See,
See, it's not judgment. No es cuestión de juzgar. It's either killing sentient beings or not. Es una cuestión de si están matando seres o no. And this is the tragedy. Y esta es la tragedia. You see, we think of a naughty person Nosotros podemos pensar sobre una persona who desagradable wants to harm people. que quiere dañar a la Then gente it's intention. y mirar su intención. But because it looks automatic, Pero como parece automático, oh, there's no intention there. no hay intención ahí. No, the Buddha's view of intention is much more subtle. It's No. programmed with it, instinctive, to the point where it is like second nature. La visión budista de la intención es que está programada, es que es como si fuese automática, pero porque viene de tu vida anterior. And that's the tragedy, Y esa es la tragedia, because it's such a primordial habit. porque es mucho más sutil y porque es un hábito primordial. And that he never vowed not to kill again. Y porque no ha tomado el voto de no volver a matar. And that's why he never saw the suffering of the fish. Y es por lo que nunca vio el sufrimiento de los So peces. forget it, this is the point again, how it harms us. Olvídate del punto de cómo nos daña a nosotros. Forget the harm he did to fish. Olvidémonos de lo del daño hacia los peces. But he was totally blind Es que estaba to totalmente those ciego sentient beings in front of him, a esos seres enfrente de él, whom his mother could see were clearly not happy, cuya madre podían ver que no estaban claramente felices, because she had compassion for the suffering fish. y porque no tenían compasión hacia estos peces que sufrían. Because she didn't have any intention to kill. Y no tenía intención de matar, The habit, el hábito, therefore no attachment to it, con lo cual no había apego, therefore no fantasies in her mind about y what was entonces happening, no había fantasías en su mente de lo que estaba pasando, therefore could see the truth. y entonces podía ver la I verdad. remember watching on the television one time an interview with one of these guys, an Inuit, you know, these Inuits who bash the baby seals to death. Inuit, Watch people the- Eskimos, bash the baby seals to death. Yo vi una vez un reportaje en la televisión de un esquimal que veía cómo The Inuits. morían Inuit, people in Inuit, Eskimos. los Inuit, los esquimales, ¿no? Sí. Que veía cómo las focas bebés morían. He was almost in tears, so upset Y estaba en lágrimas, estaba hecho with polvo. all the animal rights people Porque él defendía los derechos de los animales criticizing them. y los criticaba. Now they're these baby seals, Y entonces estaban estas focas bebés blood spurting out of their head, que salía la sangre de you know, su cabeza screaming, y que estaban chillando, clearly not happy. claramente no And there's felices. this kind man. Y entonces estaba este hombre He doesn't amable bash his wife on the head, y entonces no le daba a su... but he has a tendency. pero tenía una tendencia. And it's so ingrained. De manera que llegaba... There's no conscious, I will bash a baby seal to death. no hay ahí una conciencia de decir yo mataré a una foca bebé. It's just his life, as you said, his life, Es his job. simplemente es su vida, su trabajo. He said that's what we do. Eso es esto es lo que This is nosotros our hacemos. culture. Es nuestra How cultura. dare you criticize our culture? ¿Cómo te atreves a criticar nuestra All of cultura? that, everything's that. Todo lo que eso es, You know, people go and slaughter all the goats and offer them to God in Nepal. toda la gente que va y va en Nepal y ora a Dios, You know, Catholics say that God gave us a soul but didn't give the animals, and He made the animals for our benefit. y entonces los católicos dicen que Dios no creó nuestra alma y que creó los animales para nuestro It's all propio just beneficio. culture. Y por supuesto es And it's all cultura. just imprints in the mind. Y son las huellas en nuestra And what's a mente. culture? Y entonces, ¿qué es lo que es But a una bunch of people cultura? with the same imprints Sino un montón de gente que tiene las mismas huellas getting born together y que nacen juntos and doing the actions y que together. hacen las acciones juntos. So we're going to look at these actions fundamentally. Y entonces, fundamentalmente, ¿qué son todas estas If it's an acciones? action that harms a sentient being, Son acciones que esencialmente dañan a otros it's called seres negative. y que son And negativas. if you have a habit to do it, Y que si tienes el hábito de hacerlas, it's because you've done it before. es porque las has hecho And antes. the deeper the habit, Y entonces, lo profundo de the more ese you hábito, take it for granted. cuanto más las tomas por normales, por dadas, And the less you see the suffering. y menos ves el sufrimiento. That's the tragedy. Esa es la tragedia. That's the tragedy Esa es la tragedia of karma. del karma. We create ourselves. Nosotros nos creamos a So we've nosotros got to go mismos. so much more deep and look at all the and question all the assumptions we have. Y entonces tenemos que ir muy profundo dentro de nosotros y cuestionar todas esas asunciones que tenemos. Every single tiny millisecond of every assumption in the mind. Todo milisegundo de todas las mini asunciones que tenemos dentro de nuestra Unpack and mente. unravel. Desempaquetarlas y Until we desenvolverlas. eventually see Hasta que finalmente veamos that we've created the universe. que hemos creado el All universo. the happiness, all the suffering, Toda la felicidad y todo el sufrimiento. all comes from the mind Que todo viene de la and mente. habit.
y del hábito. We are the creators ourselves. Somos los creadores de It's nosotros. not out there at all. No está ahí fuera en That comes absoluto. to emptiness. Y ahí llegamos a la vacuidad. And all this stuff is leading to that. Y todo esto lleva a eso. This is the Buddhist view. Esta es la visión budista. I'm enjoying Buddhism. Yo I mean, disfruto I del don't know if he's budismo. right yet, but I'm enjoying him. A mí yo no he llegado al final todavía, pero lo estoy I'm happy for disfrutando. Buddha to be wrong. Yo me gustaría que el Buda estuviese equivocado. That's why I'm saying it's, you know, my working hypothesis. Y por eso digo que yo lo tengo como hipótesis de trabajo. This is the way of interpreting the world, isn't it? Es la manera en la que yo interpreto el mundo. So I'm enjoying Así taking que- this one as my work, hoping to see if there's some kind of experiential result for myself as well. If there's not, then I'm in big trouble. Así que lo tomo para mi manera de interpretar el mundo y lo disfruto, porque si no viese que eso tenía sentido, entonces tendría un problema. Okay. ¿Vale? People, any questions? ¿Vale? Time to go soon. But Hora de irse. any more questions, please? Any more? ¿Alguna pregunta There's más? so much more we can talk about. We Hay no time. tantas cosas que podemos hablar más, pero no tenemos tiempo. Yo vivo en el campo He lives in the country. y ahí, vamos, tengo ratones He's got mice. Yes. y estoy pensando He's que thinking no tengo gato. Si yo he tuviera doesn't un have a gato, cat. Yes. If he had a cat, Yes. el gato mantendría el equilibrio. the cat would maintain the So the cat, no, it's true. So it's a good idea. Let's but, try and but the point is, does the cat Pero la act? cuestión es, Okay, does the cat act merely as a deterrent, or does the cat also act as the executioner? es si el gato actuaría como deteniendo las acciones o actuaría como un ejecutor. Esa es la cuestión. El gato por sí solo yo no tengo, pero yo sé que He donde doesn't have a cat. cuando hay gatos But he knows that when there is a cat, se alimentan de ratones. they eat mice. That's right. So that's Si what I'm yo saying. favorezco la entrada de un gato en mi casa, So he would welcome a cat. I know, but the point is, then you. If that's my question first. Why? Entonces, responde mi pregunta de por qué. Would a cat merely be a deterrent for ¿Sería the mice, entonces un gato simplemente alguien que detiene a los ratones? or would the cat kill the mice? ¿O el gato mataría a los ratones? Both, or which one? ¿Los dos o cuál de ellos? bueno, el gato haría lo que él quisiera. The cat would do whatever... No, I know, but The that's, no, cat you've got to pieces. ask. No, you've got to, that's not the, it's not the issue. You've got to No, answer no, the no es question. la cuestión. Tienes que I've got to know, responder. then I'll go to the next point. Tenemos que ir al siguiente punto, así que responde. Yo lo haría, yo lo estoy pensando porque detenga a los ratones. Because he wants to stop Listen, the I mice. understand your point. You've got to answer my question. Tiene- I can't go further until you answer my No puedo question. continuar hasta que no responda mi Do pregunta. cats kill mice? Es decir, ¿los gatos matan ratones? Or do they, the presence of a cat merely O be a la deterrent? presencia del gato I simplemente need to know detiene... the answer to this Necesito saber la No, respuesta a esta pregunta. el gato mata ratones The porque se cat- alimenta de The ratones. cat Pero yo no kills tengo, mice. yo no But- tengo okay, intención. okay. Eso no necesito. Listen, one step at A a ver, time. esperar un momento. One step at a time. Un paso a cada vez. Okay. Vale. So mice are living there. Así que ahí viven los ratones. So what would the mice do if they suddenly see a cat as Así que, ¿qué es lo que harían los ratones si viesen de pronto un gato? Wouldn't the mice run away first? Sí, ¿no se irían primero? They wouldn't just sit there and Seguirían wait to be corriendo. eaten, would they? No se quedarían sentados a ser comidos. The mice would run away. Los ratones se irían. Right. Well, then from that point of view, Entonces, desde ese it punto wouldn't de be a vista, bad idea to get a cat. sería una mala idea tener un gato. But if you get the cat because the cat you wanted to kill the mice, Pero si tú tuvieses un gato porque tú then lo que that's quieres even, es matar that's los even heavier ratones, negative karma for you eso sería incluso un karma mucho más negativo. para because ti. you're using a cat to do your killing for you. Porque tú estás utilizando un gato para For que you, haga that's la even matanza por heavier. ti. For you, that's even heavier. Con lo cual para ti es todavía más But pesado. if you could get all the mice out of the way first, release the mice, Pero si tú primero puedes liberarte de los and ratones y release hacer them que se somewhere vayan nicely in the y country. entonces llevártelos Don't kill them, agradablemente catch them,
y no matarlos, sino atraparlos, say mantras in their ears, bless them, y entonces dejarlos en el, release them a long way en la away, muy lejos, clean up where the mice live, y limpiar donde viven then get a cat. los ratones, y entonces And then maybe put consigues a bell on your cat's neck. un gato, y entonces le pones un cascabel al cuello del gato, Then the mice will know he's coming if they y come back. entonces los ratones saben que el gato Then it's maybe viene, okay. entonces sí está muy bien. Are we communicating? ¿Lo estamos comunicando? Completamente. We've got to be creative. Tenemos que ser creativos. Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, Romina, sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Hemos hablado del pescador, pero no hemos hablado del que come el pescado, del que lo vende, del que... We talked del que about lo the come. fisherman, but we haven't talked about the fishmonger, or the person that eats fish. So you ask me a question. Así que me estás preguntando una pregunta. Just ask a question. Pregúntame una pregunta. ¿Qué karma crea eso? What Porque what lo kind mismo of pasa karma en do los you create supermercados. when you sell fish or eat fish? Okay, well, which one would you prefer? Let's see. What- There's what- many. Every action is individual. Cada So give one acción, example. cada acción es individual, así que da un ejemplo. Por ejemplo, yo compro pescado para mi familia. For example, she buys fish for her family. Okay, never mind buying fish for your family. Okay, fine. Vale, Okay, let's vale, okay. So everything we do is called an action, O sea, todo lo que nosotros hacemos se llama una acción, motivated by a motivation, motivada por nuestra motivación and of course an intention. y por supuesto una So intención. okay, you go to the fishmonger and Así you, que tú vas a la pescadería please sell me that trout. y entonces le dices, por favor, dame esa trucha, See? ¿vale? Okay. So then what do? You take it home, Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que te la lleva What a do you casa do? y ¿qué es lo que hace? La cocino. She cooks. cooks it and gives it. You eat it and give it to your family to eat. Yeah. Sí, tú te la So what's the cocinas, name te of la that comes, se la das a action? tu familia para que What's se the la name of coma. that Y action? entonces, ¿cuál es el nombre de esa acción? When the fish is on the plate, what's the name of the Cuando action? el pescado está encima del plato, ¿cuál es el nombre de esa acción? It's called eating, isn't Se it? llama comer, ¿no? Sí. So the first step, the first is called it's called the object is there. It's called fish meat. It's called fish, isn't it? Y entonces Dead fish. el objeto está ahí y se llama So the object is pez fish. muerto, o sea que el objeto es Second el action pez. is called intention. El segundo se llama intención. So you recognize that's the fish you're going to eat. O sea, que tú reconoces que hay un pez que tú te vas a comer. The second one is intention. El segundo es la I will intención. eat. Yo comeré. The third one is motivation. El siguiente es motivación, el tercero. Attachment, dear. Apego, hija. It's a delusion. Es un engaño. Attachment. Apego. We know it makes us healthy, Sabemos que nos hace sanos, but it's attachment. pero es apego. People have no attachment to food, they'll eat anything, they don't care. La gente que tenga apego a la comida o no, pues a mí eso no me importa. Third step, El cuarto you paso, do the action, hace la acción, put it in the mouth and eat it. te la pones en la So boca it's a y complete action comes. called eating. Así que es una acción completa que se llama Now, comer. let's analyze it. Y entonces vamos a Because analizarlo. everybody's action is slightly different. Porque cada acción de cada persona es ligeramente diferente. Let's say you're a fisherman. Vamos a decir que tú eres, por ejemplo, una Well, pescadora. clearly the action is much heavier for you because you've got already a tendency to kill. Porque claramente para ti la acción es mucho más pesada porque tienes una tendencia a matar. Another scenario, let's say you're a vegetarian Y en otro escenario vamos a decir que tú, por ejemplo, eres and you have real vegetariano. compassion for suffering animals. Y entonces tú tienes compasión para los animales But que you know your sufren. children need the vitamins. Pero from tú fish. sabes que tus hijos necesitan So las then you- vitaminas que dan los peces. So then you know that. So one of the key things in Buddhism, Así que una de las cuestiones claves en el in terms budismo choosing the action to do es escoger la acción que tenéis que the hacer best possible, la mejor posible not to harm. de no dañar. So you check. Así que tú Does that compruebas fisherman just go by the fish? Did he go catch the fish yesterday? así, si el pescador cogió el pez ayer. So in general, Así que en the general, karma we create, por el karma que nosotros the creamos, closer to the action we are, lo más cercano a la acción que estemos, and in this case, at killing, en este caso es matar, the heavier the karma. el más pesado es el karma. So let's say you're in the fish restaurant, the Thai restaurant. Así que imagínate que tú estás en un restaurante tailandés, estás You know, there's that comiendo live fish in pescado the pond. y ahí hay un pez vivo Yeah. ahí en el estanque That's called killing. y eso se llama matar. Eating something different. Estás comiendo una cosa diferente. You know. So from the one point of view, Así que desde un punto de vista, Buddha would say everything, el Buda we diría do, que todo lo que just hacemos, by our existence, we harm others. simplemente por nuestra existencia, Which ya is why dañamos a at otros. least if we have a vow not to kill, Porque si tenemos el voto de no matar, this powerfully protects our minds.
poderosamente protege nuestra mente. And then we try and do everything we can to not harm sentient beings. Y entonces intentamos hacer todo aquello que sea para no dañar a los seres. So there's another scenario. Así que hay otro escenario. Let's say you're a vegetarian. Vamos a decir que eres una And you vegetariana go to your auntie's house. y entonces tú vas a la casa de tu tía She's bought a little kind of, lamb chop for you. y entonces ella ha comprado esta con chuletilla de cordero para ti, por ejemplo. So out of kindness, of course Y you eat it. entonces, por amabilidad, tú te las comes. Sometimes vegetarians get very fundamentalist. Porque a veces algunos vegetarianos se vuelven Oh, I muy don't eat meat, that's fundamentalistas disgusting. y dicen, no, yo no me como eso es desagradable. That's not virtue, that's called anger. Eso no es virtud, eso se llama enfado. So there's many things to think about. Así que hay muchas cosas sobre las que tenemos que pensar. There's first of all 2 points of view. Así que hay dos puntos de vista aquí. And it's the same with the mass. Y es lo mismo que la iglesia. There's the karma we create. Está el karma que nosotros creamos. So best for our mind Lo mejor para For nuestra our mente, benefit. para nuestro beneficio, is to not eat meat es no comer carne. because of compassion. Por compasión. Not because of health. No por nuestra salud. It's attachment. Eso es apego. There's no virtue in that. Eso no hay ahí, no hay virtud. But to have the wish not to be involved with suffering animals, Pero el deseo de no implicarse en animales que that's sufren, compassion. eso sí So compasión. good reason not to eat meat. Es una buena razón para no comer carne. But listen, Pero that escucha, does not mean you're saving one single life. pero eso no significa que tú estés salvando ni una sola vida. If you're in a small village, yes. Si tú estás en un poblado pequeño, sí. So we get very confused between, oh, I'm a vegetarian, I don't like suffering animals. Así que nos confundimos mucho cuando nosotros decimos, oh, yo soy un vegetariano y no como animales. We just assume because I don't eat meat, animals get saved. Y nosotros asumimos que porque yo no como animales, los animales se Not the way the salvan. world is in sophisticated global markets, it's impossible. Y en este mundo global y sofisticado en el que Of vivimos, course, eso es you've imposible. got to start somewhere. Ya, por supuesto tienes que empezar en algún First, your sitio. own sake, Y, for y- compassion. y lo primero por ti mismo, por But compasión. then to make a point politically, nothing wrong with that. Y entonces, pues también por hacer una cuestión política, que no hay ningún problema But en don't eso. think you're saving animals' lives. Pero no digas que tú estás salvando vidas de animales. That's naive. Eso es ser naif. Are you seeing the point I'm making? ¿Veis la cuestión que estoy Which intentando? doesn't mean, oh, well, it doesn't matter, I'll eat meat anyway. That's not the point. Lo que no significa de que yo no como animales en absoluto. That's not the point. Eso no es la cuestión. Best to be vegetarian. Así que lo mejor es ser Best not vegetariano. to, leather belts and shoes either, really. No llevar un cinturón y unos zapatos de cuero, por ejemplo. As much as possible. Tanto For como tú our puedas. own sake. Pero por nuestro propio Because the fact beneficio. is, which we don't think about in the West, Porque la cuestión es que, y de eso no solemos pensar en there are, Occidente, there's more than merely market forces that determine whether fish get killed. porque hay muchas más fuerzas del mercado que determinan si el pez se mata o no. There's the sentient beings who have the karma to look down the job list and say, oh, look at that fisherman, I'll go for that one. Porque hay un montón de karma en un montón de seres que sí pueden algunos llegar y decir, ah, mira, ese trabajo yo lo voy a hacer. And if people stop ordering fish, they'll go out and kill the pigs or something. Y entonces, aunque la gente diga que no va a comer, pues se van a matar. But the other one is the karma of the beings who, due to their own past killing, Y también es el karma de aquellos seres que debido a sus matanzas anteriores, get born as that pig renacen como ese cerdo that we take into the slaughterhouse que nosotros llevamos al mercado to get killed. para que se mate. So I remember one time in Maine, in the States, where Y they yo had recuerdo una lobsters. vez en Lobster Maine, fishing. en el estado de los Estados Unidos, que había mucha pesca. We believe that just it's always the market forces determine how many lobsters come along. Y entonces las leyes del mercado, las fuerzas del mercado determinaban cuántas lobsters, cuántas langostas se cogían al año. So a couple of years ago, all of a Así sudden, que hace un par de años, el verano like pasado, 4 times more lobsters turned up in the waters of Maine. 4 veces más langostas surgieron en el estado de Nobody Maine. ordered them. Y nadie las pidió. Suddenly the fishermen were all excited initially, of course they are. Y por supuesto todos los pescadores de pronto se volvieron Oh, muy wow, more lobsters. excitados. Ah, muchísimas más But suddenly there's a langostas. glut of lobsters. Y entonces de pronto muchísimas langostas. Prices collapse. Y entonces el proceso se And the state colapsó. government has to spend millions to market lobsters so they can get rid of them all. Y entonces el Estado determinó que se podían coger muchísimas más langostas para poderse liberar de ellas. It wasn't ordering lobsters that caused more lobsters to be around. Y entonces no era porque pedir langostas causase que hubiese más langostas. There's more things to it, in other words. Hay más cosas que But the siempre que first están step, implicadas. Pero We can't change the whole world. así que el primer paso es que no podemos cambiar el mundo entero. First step
el primer paso, for one's own sake. por nuestro One propio lama was beneficio. asked one time about eating meat. Un lama se le preguntó alguna He vez said- si comía He said, carne. yes, I think it will lessen your compassion. Y dice, sí, porque yo creo que eso aminorará la compasión. And that's what attachment does. Y eso es lo que hace el apego. Look at the fisherman. Luca mira el His pescador. intense attachment to fishing. Su apego intenso a la pesca He couldn't see no podía what ver was staring in front of him. qué es lo que estaba justo delante de él. Suffering fish. Los peces sufriendo. When we're angry for that, 5 minutes even. Incluso cuando estamos 5 minutos enfadados, Or you can't see that person at all. no puedes ver esa persona en absoluto. Because when the delusions are here, Porque cuando los engaños están we're delante, blind to the other person. estamos ciegos a, a las And for our personas de sake, delante. incredible, big, practice compassion. Of course, be vegetarian. Y entonces tienes que practicar compasión, claro. But just, vegetarians get very fundamentalist. Pero a veces los vegetarianos se vuelven muy fundamentalistas. Vegans even more so. Y los veganos incluso todavía más. I remember reading one time in Australia, one scientist wrote an article about this particular, where they grow wheat, which is what vegetarians eat, they eat wheat, right? Y entonces yo recuerdo en Australia un científico que estaba escribiendo sobre un sitio donde crecía, trigo, que es lo que comen los vegetarianos. In between seasons, Y entre las temporadas, hundreds of thousands of mice take over the wheat field. cientos de miles de ratones llegan a comer trigo. So of course they've got to slaughter all the mice to grow the wheat. Así que tenemos que matar a todos los ratones para poder So sacar excuse adelante el me, trigo. don't be so holy because you're vegetarian. Así que perdóname, pero no seas tan santo por considerarte un Then I vegetariano. thought, what about all the creatures that get smashed on the windscreens, Y por ejemplo, ¿qué pasa con todas las criaturas que se chocan y se estrellan contra el Sure enough, parabrisas? someone's done the research, you Google it and you'll find them. Así que si lo miráis en Google, alguien ha hecho esa investigación y lo Some encontraréis. Dutch guy Una persona, took a very, Dutch guy una persona holandesa, took a very particular period, durante un periodo particular particular, road, en una carretera en and just worked particular, out the number of insects just on the number plate. y entonces investigó cuántos bichos se estrellaban contra la matrícula. Trillions Trillones. in a very short period. En un periodo muy pequeño. All those vegetarians and vegans smashing sentient beings every day. Todos los vegetarianos y veganos machacando seres todos los días. Feeling so holy. Y creyéndose que son sagrados. I mean, I'm pretty much a vegetarian. O sea, yo en gran medida But soy don't vegetariana. get fundamentalist. Pero no volváis fundamentalistas sobre People ello. always say, oh, if you eat meat, it's the same as the fisherman. La gente dice, The same as the killer. si tú comes pescado eres igual que el pescador. Well, I wonder why Eres then. un I wonder why asesino. people don't go and arrest all the people in the gun factory and accuse them of murder. I wonder why the people don't go and arrest all the people who make the fishing rods. No one thinks about them. It's only, I think, because we have such attachment to food. There's so much emotion around it. Y entonces yo me pregunto por qué la gente no acusa de asesino a la gente que hace las armas, y yo me pregunto por qué no se acusa también de asesino a la gente que hace las cañas de pescar, y es porque nosotros estamos tan apegados a la comida, y eso es lo que nos vuelve de esa manera. It's my thoughts there. Esos son mis pensamientos. Okay? So, as always, Así que como take siempre, responsibility te toma responsabilidad, ve tu mente, and do whatever you can do to, Y haz todo lessen lo- your neuroses. tú haz todo lo que tú puedas para aminorar tu neurosis, Then you can Si have no compassion. pide, perdón. y entonces tendrás compasión. Si, por ejemplo, yo soy vegetariano por estética, ¿no? Más que por compasión, por ética, les has dicho. For ética. He says he is a vegetarian most of all Sure. from an Si ethic yo- perspective. Si yo, por ejemplo, no pido el pescado pescará menos. He thinks that if he doesn't order fish at the restaurant, Yes, the that's right. fisherman will fish less. Yeah, but that's what I'm pointing out. It's not. It's Pero- naive. Pero es que eso es lo que está That's señalando, what que I'm saying. eso es una visión See naive. that? So that's listen. So again, that's fantastic. But Eso es make it more fantástico. fundamental ethics. Pero vete a una ética más fundamental. Because you don't want to. Por ejemplo- Because you don't want to grow your delusions, and you Porque- don't want to create negative karma. porque That's tú- the first En el reason. caso, por ejemplo, de que a mí me Did you hear me? Wait, Me did you oíste, hear? me oíste. You see, he's just his example. Look, he's just showing it Ve ese ejemplo. with his banner. Eres un político que estás con la I'm bandera. being provocative here. Estoy siendo provocativa aquí ahora mismo. Estoy provocando ahora mismo. But what I'm trying to
saying. Lo que estoy intentando decir It's a marvelous motivation. es It's a una bit- to maravillosa be ethical, motivación. because you don't want Es sentient beings to política. suffer. Porque No, I didn't say that. What did you say? It's compassion. It's perfect. Es compasión, es But perfecta. this is precisely the point I made. Esa es precisamente la cuestión que yo estoy intentando señalar, That when you stop ordering the fish, que cuando tú paras de pedir el pescado, you won't stop, no pararás, because the fish still have the karma to be fish, porque el pescado seguirá siendo and the el pez fishermen seguirá have the siendo karma to pescado. keep killing fish. Y el pescador seguirá teniendo el karma de pescar. You can't stop that, Y ese no lo puedes parar. but you can do what you can Pero tú puedes hacer lo que and puedas be content with it. y estar contento con ello. But don't make it like a political issue. Pero Is no what lo I'm hagas saying. como un asunto político. That's what I'm saying. Eso es lo que estoy diciendo. How marvelous you don't want to eat meat for Es ethical maravilloso reasons. que no comas pescado. Perfect, Perfecto. perfect, perfect. But it's, all I'm saying is it's naive to think you're going to change the Pero fish. todo lo que quiero decir es que es I naif think- creer que tú vas a cambiar I lo del The tipping point of the number of people to stop eating meat to change the whole industry of killing on this planet will be in a big number. It doesn't mean you shouldn't try, but don't be naive is all I'm saying. Es decir, el número de gente que podría dejar de comer carne y así parar la producción de carne y de matar animales, pues es naif pensar que eso se puede llegar a I'm not conseguir. trying to be rude. O sea, no quiero ser aquí ruda. Perfect to be vegetarian. Es For the reason you said. es perfecto ser vegetariano por la razón But la you see, que I tú think it dices. seems to make us happy to think, oh, that means less fish are getting killed. That part is not necessarily. I mean, it might or might not be depending on the market, the place, the country. Y el hecho de que tú dejes de comer pescado no parará que se pesque más o no menos, pero porque eso depende de las leyes del mercado, del mercado general. Perfect. Perfecto. 3 of my sisters, they don't even like Buddhism. They don't like religion. They're all vegetarians, you know. They're fantastic. 3 of my sisters, Tres de mis hermanas, you know, we were all Catholic. todas éramos católicas, Yeah, all non-Catholic. o no católicas. All now non. Ahora todas, ninguna es católica. No, they're Buddhist. No que sean And budistas. they don't particularly they don't much care about Buddhism, Y a algunas ni siquiera le importa el budismo. you know. But they're all vegetarian because they've got compassion. Pero todas son vegetarianas porque todas tienen compasión. I mean, one of my sisters has Tres. never eaten meat all her life, Y una de mis hermanas ni siquiera ha comido carne en toda su vida. and she never talks about it. Y ni siquiera habla de I ello. said, why not, Jan? Y yo le digo, ¿por qué no lo haces? Well, I can see it's a cow. How could I eat it? Y pues dice, si yo puedo ver que eso es una vaca, ¿por qué me la comería? Well, I'm attached to meat. Y I'm attached to meat. yo estoy apegada a la carne. I don't eat meat almost never Y yo now, no como carne casi but nunca. I'm attached to meat. Pero yo estoy apegada If a I la think of carne. food, Si yo pienso en give me a comida, plate of meat. dame un plato de Don't like carne. fruit. I hardly eat fruit. No me des fruta, yo I'll casi eat a no como vegetable if you give fruta. it to me. Así que no me des... You eat a vegetable if you give it to me. I'll eat a Yo vegetable. me comeré una verdura si tú me la But if I das. had my choices Pero si yo puedo and elegir followed my attachment thoughts, y yo sigo mis pensamientos de apego, meat from morning, noon, and night, dame carne desde la mañana a plus la cheese and noche, milk. más leche y It's just queso. my karma. Ese es mi karma. But I don't because it's good for me not to, Pero- because it helps me practice compassion. Pero no lo hago porque yo intento practicar mi compasión. I'm just talking, that's all. Eso es lo que estamos hablando. Any more questions before we go ¿Alguna home? otra pregunta antes de que nos vayamos? A mí me gustaría mucho, si es posible, que nos contara un poco más acerca de la experiencia del proyecto de acompañamiento de presos en el corredor de la muerte. Before we finish, I would like very much if you could talk a little bit more about your project of liberation. Okay. Well, I stopped running it 4 years ago, so it's not my project anymore. Así que para empezar, ya no es mi proyecto porque dejé de hacerlo hace 4 años. But I still connect with people in prison. Pero sí estoy todavía conectada con gente en la prisión. And I mean, yeah, I mean, how it started. I'll tell you how it started. Y te puedo contar cómo empezó. When I went to California to edit Mandala magazine, Rinpoche's magazine, Y entonces, como yo llevaba a la revista Mandala y fui a California in mid-90s. en mitad de los años 90. And then I got this letter from this young Mexican-American guy. Y entonces yo me llegó una carta de este joven mexicano-americano, Arturo, From Los Angeles. de Los Ángeles. He told me he was 18. Él me contó que tenía He'd 18. read a book of Lama Yeshe.
Él leyó un libro de Lamayeshi en la And he prisión. got Mandela's address and he wrote to Y me. entonces él consiguió la dirección de la revista Mandala y me escribió. So he said he'd been in gangs since he was 11, Y entonces él me dijo que había estado en bandas desde que era and joven. then in prison since he was 12. Y entonces en la prisión desde que tenía 12 años. You know, and then now, since 16, 3 life sentences, as they call it. Y entonces desde que tenía 16 años tenía 3 condenas de cadena perpetua. Not for killing anyone. No por haber matado a Because the nadie. sentencing, like I mentioned on 2 days ago Friday, the sentencing is so intense, you know. Porque ya las sentencias son tan intensas, ya lo he mencionado. Anyway, but then he wrote and then I sent a book. Y entonces él me escribió y yo... And then within a year, I was getting letters from like 40 people. Y entonces... I'm sorry. I was getting letters from 40 prisoners. Y entonces en menos de un año yo conseguí, ya me llegaban cartas de 40 prisioneros. Kind of word of mouth, you know. Y entonces pues se fue de boca en boca. So it grew from there, really. Y entonces creció a partir de ahí. And so, yeah, the main program we had that was most effective, because the States is quite big. Y entonces el proyecto para que fuese efectivo, porque los Estados Unidos es bastante And grande. there's huge numbers of people in prison. Y hay este enorme número de personas en las cárceles. And even just in California, to visit one prison takes 8 hours there, 8 hours back. Y entonces incluso en California, para visitar una prisión, pues te lleva 8 horas para allá y 8 horas de vuelta. So the best way to help for me, how we started, was to receive letters Y entonces para mí la mejor manera de empezarlo fue recibir cartas and then to send books. y entonces mandarle libros. And we also went in to teach. Y entonces fuimos dentro a enseñar. But we had this kind of team of mentors who would write to us, and we'd you would hand out you'd take care of that particular guy. He'd be your guy. You'd help. You'd write to, you know. Y entonces nosotros teníamos este grupo de gente que se ocupaba, que te escribía, alguien te escribe y entonces tú te preocupas de esta persona en concreto. And we take their phone call, pay for their phone call, they'd speak to us, they were depressed or Y entonces- suicidal or wanted advice, you know. Y entonces pues le dábamos consejos y le hablábamos eso. We were given permission by Lamazopa to give them refuge and lay vows on the telephone. Y entonces tuvimos permiso de la Masopa de tomar refugio y de tomarle los votos del laico. So of course it's the same project now. Someone else is running it. I think it's changed a bit, but that's what it's Y por basically supuesto doing. ese sigue el proyecto, ¿no? Alguna otra persona lo está And I llevando ahora. still visit a few people in prison. I've got a few friends I've known for like 20 years, and I write to Y them. yo They por write to me. supuesto todavía visito gente en las cárceles y todavía me escribo con ellos porque llevo muchos años conociéndolos y And I los visit a visito en couple las still. cárceles. Y todavía visito a algunos. I've got one friend on death row in Kentucky whose death date is coming close. Y tengo un amigo en el corredor de la muerte en Kentucky cuya fecha de la muerte se está acercando. So yeah, that's what we Sí, do. eso es lo que hacemos. What else? ¿Qué más? Time to go home. ¿Es hora de irse a casa? Podríamos estar aquí We could be here. horas y horas. Sí, y horas. hours and hours. Oh, I think you're getting exhausted. Me estoy All my cansado. shouting is too much for too many hours. Todo mi gritar se está volviendo demasiado, muchas horas. So, Así que- why don't we finish? Shall we finish? Así que terminamos. ¿Vale? So, you don't have an umze, do you? You don't have an umze. A chant leader. No, yeah, well, we do have a spiritual coordinator, APC. Antonio is our spiritual I coordinator. know, well, you're supposed to make sure that you learn how to say what prayers to say and what prayers to do, when, and all those things. Sí, se supone que nosotros tenemos una persona que sabe qué oraciones decir, cuándo decirlas, que saberse las oraciones. You That's Antonio. better learn. That's Antonio, he I know. knows. He does know, He does know. but he didn't do any on the first day. ¿Y por qué no lo hiciste el primer día? He does know all the chants, Well, all you the should be prayers. doing and all it. the- You should be learning it. You should be doing it. You should know, so you know what you're delegating to. You're the boss. Yeah, no, but I delegate on him. No, you should know that. Ah, Because then you know if he's doing his right job. Okay. If you don't know, you're in big trouble. Oh, we're right. You're the boss. Anyway, never mind. So, never mind. So, okay. Vale. So we do a little prayer to finish. Así que vamos a decir una pequeña Dedication. oración para una dedicación para Which is terminar. just seeds in the mind. Así que ver las semillas de la mente. We think, we've been here all these days, 2 days, 2.5 days. Así que pensamos todo lo que hemos hecho estos 2 días y medio, All these thoughts we've had, todos estos pensamientos que hemos which tenido have sown seeds. en nuestras propias semillas. So for this alone, we should be happy, Simplemente por esto ya deberíamos estar even felices. though you walk home thinking you're the same miserable you that came in this morning, Así que incluso si nos vamos a casa pensando en este yo miserable que llegó aquí esta mañana,
You've just sown all these amazing seeds. Simplemente has sembrado estas asombrosas semillas. Should be blissed out. Sí, debería estar lleno de gozo. And if you nourish them every day, Y deberías nutrirlas with todos your los efforts, días with your virtue, y llenar y que se conviertan en with not virtud harming others, y no dañar a nadie being your own therapist, y ser tu propio terapeuta. then these seeds will grow. Y entonces estas semillas And crecerán. given that you're the gardener, Y dado que tú también eres el jardinero and you've chosen the seeds to plant, y tú has escogido las semillas que has you know the plantado, fruits it'll bring, sabes los frutos que van a and you'll be traer content. y entonces puedes estar They muy will come. contento. Llegarán. It's logic. Es lógico. Not cross your finger and hope for the best. No es una cosa que simplemente esperar que Not que pase. punishment, not reward. No hay castigo ni recompensa. We are the boss. Nosotros somos los jefes. Okay, so Vale. then we sing Vale. a little prayer. It Así says, que vamos a decir una sencilla oración that's the dedication. y de dedicación. Gewadi Nududai Lama Sange Drogyone Droachikyang Malupa Deisala Gapasho. This prayer is may bodhicitta grow and grow in the hearts of all. En esta oración se dice que pueda crecer la bodhicitta en los corazones de todos. Jangchob Samchob Rinpoche Ma Kye Panam Ke Gyuchi Kye Panyam Pa Me Payam Gom Ne Gom Du Pavasho. And we just think of, the Dalai Lama, Lamas of Rinpoche, any other of our lamas, our teachers. Y entonces pensamos que su santidad y la Mazopa y todos los otros lamas y todos los May seres they live long. que vivan mucho, This world needs them badly. que este mundo los necesita May desesperadamente, we live long. que puedan vivir mucho, Practice morality. practicar la moralidad. The world needs that badly. El mundo necesita eso desesperadamente. So delight. Así que tomar gozo. Okay. ¿Podemos hacer una foto de grupo? Can we take a picture For of sure, all the let's do it. group? How we do it? Where we do it? How we do it? Así, ¿dónde lo hacemos? We do it